Viernes 17 de febrero de 2023. Bienvenidos a un nuevo Viernes Cultural de la Falange. Antes de nada, quiero dar la enhorabuena a todos los que tengan romances y amoríos con vacas, gallinas y cabras, porque a partir de ahora podéis gozar vuestras relaciones sexuales dentro de la ley. ¡Viva los novios! Como es de rigor, os anunciamos lo que va a ser, o pretendemos que sea el próximo viernes, 24 de febrero. Conferencia desde Jastibel a Izaña pasando por Alpical. Estos son 3 montes que se pusieron los primeros repetidores de Televisión Española. La conferencia la dará Luis García Chillón. Es relativa al 60 aniversario de la Fundación de Televisión Española y el 86 aniversario de Radio Nacional de España. El que más o el que menos luego nos contarán que ahí el padre de Aznar, de Rato y de Trillos tuvieron mucho que ver. Estos que condenaron al franquismo eran unos pelotas del general y le hicieron toda la propaganda a las órdenes de Millán Stripe. Es algo parecido a los que tienen los romances con las cabras y las gallinas. Nos ha tocado vivir en este tiempo. Bueno, hoy tenemos una conferencia a cargo de Jesús Muñoz. El título es ¿Por qué quieren acabar con el dinero en efectivo? Jesús fue militar durante 6 años en la Armada y después de varias profesiones trabajó 20 años en banca. Fue militante en Fuerza Joven, Alianza para la Unidad Nacional, es fundador del Sindicato Trabajadores Nacional Sindicalista, donde ejerce desde su origen la jefatura de comunicación y difusión. Es escritor, tiene centenares de artículos en prensa, redes y páginas, autor del libro que está aquí, Que no te engañen. Normalmente se vende a 25 euros y hoy lo ponen a 20. Tenemos al editor Enrique Uribe también aquí con nosotros. Aparte es participante en varios programas radiofónicos, que luego nos dirá el cuál son y cómo se capta y cómo se llega a ellos. Y cómo no, falangista. Pero antes de nada queremos que empiece Jesús, un Padre Nuestro, por nuestro camarada caído en el amor a España y en la fe en Dios, Faustino Fuentes. O sea, por favor, de pie. Bueno, pues te toca, macho, ataca. Sí, además hoy hace justo una semana que falleció Faustino. Muchos de los que estamos aquí estuvimos con él, porque, como todos sabéis, su último acto de militancia, último hasta el momento, estoy seguro que desde su lucero estará currando de lo lindo, porque nos tiene que echar una mano. Su último acto de militancia fue precisamente ir al acto de un caído, de Matías Montero, además en una fecha gloriosa, que era la de la batalla de Krasnivor. Ha caído él, ha fallecido el 10 de febrero, y se vistió con su camisa azul, fue al acto y con la camisa azul ha marchado a Lucero. Por lo tanto, hoy cuesta trabajo estar aquí y no verle, porque era de los habituales en todo. Era, como he dicho todos estos días, un militante con mayúsculas. Así que menos que por lo menos haber empezado esta charla, el primer acto desde que se nos ha ido, sin él aquí y con él ahí, pues en su lucero echándonos una mano para todos. Decías que colaborado en varios medios de comunicación. Yo creo que la inmensa mayoría de vosotros lo sabéis ya, pero como sé que nos van a ver millones de personas a través de que se está grabando esta conferencia, bueno, más bien charla, yo no, más que conferenciante soy charlatán. Ahora mismo, afortunadamente, estoy en varios. Esta mañana he estado en Informa Radio, esta semana también he estado, que voy todas las semanas, en Decisión Radio. Sigo dirigiendo el programa La Hora del Café, que, como sabéis, se emite todos los martes. Por cierto, os invito a ver el programa de la semana que viene, los martes a las 6:30. Sabéis que se emite en directo, pero que luego queda colgado también en muchos sitios donde podéis ver. Y bueno, se acabaron mis intervenciones en otros medios, pero porque esos medios han ido desapareciendo poco a poco. Me voy cargando a todos los medios por donde voy. Espero que estos duren un poquito más.
Y luego, bueno, pues también intervengo tanto en Diecesión Radio, tanto en la tertulia de por las mañanas como en los programas de Eduardo García Serrano, que no soy el único que interviene de los que estamos por aquí. Y más que nada, pues era eso lo que quería comentar sobre mi presencia en medios, que no soy periodista, como tampoco soy economista, aunque voy a hablar de este tema, pero yo creo que este tema de lo que vamos a tratar hoy, que es uno de los temas bastante olvidados y muy peligrosos y con mucha repercusión, no hace falta ser economista para ver lo que se nos viene encima. Es más, la inmensa mayoría de los economistas seguro que les molesta alguna de las cosas que vamos a decir aquí hoy, porque ellos están bastante metidos están bastante untados, y estas cosas siempre les salen positivas. Así que, si me permitís, os voy a tutear, como siempre hago, como falangista que soy, y vamos allá. Antes de comenzar con las razones por las que quieren eliminar el dinero en efectivo y los objetivos a cumplir por parte de quienes lo están intentando, y es posible que lo logren, me gustaría haceros unas aclaraciones previas. Empecemos por aclarar, como os acabo de decir, que no soy economista ni nada parecido. Aunque haya trabajado, eso sí, lo decía Carlos, eso sí, de currito, más de 20 años en la banca, aclaremos que de manera accidental, ya que estaba yo, la hilarita, pasando mis procesos informáticos en una empresa, cuando de repente esa empresa es absorbida por un banco, y a partir de ese día me convertí en bancario, que no en banquero. Ni tampoco pertenezco a ningún comité de expertos de esos, ni en materia económica, salvo lo que es la economía doméstica, que es así que la controlo bastante bien porque la fuerza ahorcan, ni experto en criptomonedas, ni en inversiones financieras, ni en legislación económica financiera, ni en temas similares. Comités de expertos, por otro lado, algunos tan famosos como inexistentes, como sabéis, y otros existentes, pero creados precisamente para justificar decisiones o leyes tan injustas como absurdas o sectarias que nos llevan jorobando la vida los últimos años en asuntos sanitarios, sociales, políticos, históricos, económicos, culturales, etc. Otra aclaración que considero importante adelantar es que esta charla tiene su base, lo recogía Luis Coleto, que le veo por ahí hoy en un artículo que ha escrito, una presentación del acto en lo que era el Correo de España, ahora en ITV Televisión, decía que considero importante adelantar que esta charla tiene su base en un artículo que escribí en agosto de 2020, en pleno estado de alarma, en una de esas fases en las que ya nos dejaban salir de casa a ciertas horas y a ciertos lugares. Qué buenos son nuestros mandatarios, qué buenos son que nos llevan de excursión, y qué poco les reconocemos su abnegada labor, ¿verdad? Artículo que se publicó en varios medios de comunicación digitales y revistas, por lo que a muchos quizás os sonará parte de lo que a continuación os voy a desarrollar. Por cierto, lo escribí cuando, por nuestro bien, porque todo lo hacen por nuestro bien, qué majos son, empezaron a imponer el pago sin dinero en efectivo en prácticamente todos los lugares posibles, desde comercios a transportes públicos. Y aunque luego han levantado un poco el pie del acelerador en este tema, y en otros de la época más represiva de la pandemia, ya volverán a apretar con la excusa de una guerra que también han creado ellos, o por el cambio climático, o qué sé yo, o por los pedos de las vacas. Decía que aunque de momento hayan levantado ese pie del acelerador, ya saben que eso de no usar efectivo cuando antes sí lo hacían, se lo han colado definitivamente a millones de personas en todo el mundo, y lo que es peor, han comprobado lo fácil que puede llegar a ser cambiar nuestras costumbres, nuestras normas, nuestras tradiciones y nuestra forma de vida prácticamente de la noche a la mañana con la aplicación de pequeñas o grandes dosis, según sea necesario, de ese cóctel diabólico que consiste en mezclar el general primero miedito y luego auténtico terror con el hecho de dar soluciones cómodas, fáciles, seguras y que nos hacen más libres, por supuesto, a nuestros problemas. Pero es ahora, en febrero de 2023, cuando he considerado conveniente ampliar convenientemente ese artículo de hace 2 años y medio y adaptarlo un poco en forma de charla, por el transcurrir de ciertos hechos y acontecimientos como la implantación a calzón quitado de la Agenda 2030, lo que ya es más que una amenaza de colarnos el euro digital, la posibilidad de que nos vuelvan a generar terror, como decía antes, con la guerra de Putin, el desabastecimiento, el gran apagón o el cambio climático que ha traído consigo, ¿quién lo iba a decir?, que haga frío en invierno y haga calor en verano, cosa que antes, como sabéis, no ocurría, ¿no?
Y la última aclaración antes de desarrollar el tema de los objetivos y las razones de la eliminación del dinero en efectivo es que no esperéis en el transcurrir de esta charla un sinfín de datos y estadísticas que en realidad os podría dar porque los he buscado, los he leído, los he estudiado, pero que seguro que habrían cambiado desde el día que los leí hasta hoy, hasta el momento que, o sea, desde el día que los consulté hasta el día de hoy, que es 17 de febrero de 2023, y mucho más hasta el momento en que se escuche o vea esta charla, porque por aquello de que se está grabando, pues puede ser en cualquier momento. Así que, aunque yo sea un hombre de ciencias, en esta charla casi todos serán letras, y prácticamente ningún número, salvo el 2, el 0, el 3, el 0, números de esa puñetera agenda que nos están imponiendo y poco más. Por cierto, os pediría a todos, lo digo siempre, cuando habléis de esta agenda no la llaméis 2030, es la Agenda 2030. Nosotros estamos en el año 2023, no decimos que estemos en el año 2023. Es una de las cosas que nos han colado los anglosajones con su lenguaje. Ellos a los años sí los dividen, los parten las 4 cifras en 2. Y como hasta eso, la manera de hablar no la quieren cambiar, pues todo el mundo dice la Agenda 2030. Aparte de mala, se dice mal. Bueno, aunque no bombarde con datos, sí os voy a mencionar algo que considero fundamental, y es que esta eliminación del dinero en efectivo no es algo que puede venir más o menos pronto, sino que ya está aquí. Es más, en los países del norte de Europa, que ya está cuajado a pasos agigantados, de hecho es Suecia el primer país del mundo donde es posible que desaparezca prácticamente o por ley el dinero en efectivo en cuestión de meses o años. Esta información es de este mismo mes de febrero. Venga, os voy a dar un dato, pero solo uno, ¿eh? En Suecia, en el año 2021, la utilización de dinero en efectivo para realizar pagos se daba solo en un 7% de los casos. Es decir, un 93% de los pagos que se hacían antes en efectivo, cuando se hacían todos el 100%, solo ya ese 93% no se hace en efectivo. Y no estoy hablando de la cantidad de dinero, la cantidad de dinero total es mucho menor, porque efectivamente los pagos que se hacían en efectivo eran para cantidades más pequeñas, ¿no? Porque si no, sería ridículo la proporción que tiene el pagar en efectivo en Suecia con los pagos que se hacen. Por cierto, venga, otro dato. Este, más que numérico, es histórico. Curiosamente, Suecia fue el primer país europeo en emitir un billete. El primer billete del mundo fue emitido por el Banco de Estocolmo en Suecia en el año 1661. Y ahora puede ser Suecia el primer país en retirarlos definitivamente e incluso en prohibir su uso. Paradojas del destino. Aunque tampoco nos debería extrañar, ya que Suecia es prácticamente un Estado fallido como España, pero de otra manera. De hecho, España, hace mucho tiempo que yo no le llamo Estado de Derecho, sino un Estado de desecho. Pero eso sería motivo de otra charla o incluso de un libro. Volvamos a Suecia. Aunque el régimen no lo pinte de otra manera, ya que lo barniza de progresismo y avance multicultural y de libertades plenas, Suecia está siendo utilizado como conejillo de indias desde hace unos años para muchos asuntos. Desde la implantación de las leyes LGTBI, trans o similares, hasta la invasión del país nórdico por personas de otras culturas, otras religiones, otras naciones o razas, que es muy posible que hagan que Suecia desaparezca en pocos años tal y como la recordábamos. Lejos queda ya no solo esa Suecia de las pelis de los vikingos o las de Alfredo Holanda y las suecas, sino incluso la Suecia de finales del siglo XX. Esa Suecia clásica desaparecerá en pocos años tal y como la recordábamos, por una auténtica sustitución de aquella población rubia de pelo y de piel blanca de hace 30 o 40 años por una Suecia hoy irreconocible. Una Suecia que quizás, en proporción a su número de habitantes, esto no lo ocultan, sea la nación en la que, como consecuencia de todo esto, de esta invasión que está sufriendo y este proyecto de ingeniería social, haya actualmente más violencia y crímenes del mundo occidental, aunque nos oculten los datos. Es cierto que en materia de leyes trans, los suecos están rectificando ahora y parece que también se van a poner ciertos controles a la inmigración que antes no se cumplían, pero me temo que ambas medidas lleguen demasiado tarde. Pero aunque este también sería otro tema de debate que hoy no toca, por eso estoy hablando de Suecia, no es baladí que sea Suecia una nación destruida por varios puntos de la imposición de la Agenda 2030 y el nuevo orden mundial, y a la vez sea el primer país donde pueda desaparecer muy pronto el dinero en efectivo. Y si empiezan con ellos,
irá bajando desde Suecia. Tras estas aclaraciones previas, vayamos al tema central de por qué quieren eliminar el dinero en efectivo, es decir, las razones y los objetivos del sistema para esta derivada de su proyecto de ingeniería social y aplicación de sus agendas ideológicas, culturales, económicas, morales, políticas y sociales. Los que estáis aquí y los que nos están viendo, escuchando esta charla, que no deja de ser una reflexión en voz alta, atraídos por el título, una de tres. Primero, o bien sois de los que, como un servidor, pensáis que hay muchas y variadas intenciones detrás de este objetivo primordial del sistema y estáis interesados en el tema. Otros, sois de los que hasta ahora no os habéis planteado que hubiera premeditados objetivos políticos, sociales y de control aparte de los meramente económicos y sentís curiosidad por conocer mis argumentos. U otros, sois de los que pensáis que esta es una de las más teorías conspiranoicas de los extremistas y negacionistas y habéis sucumbido a esa humana necesidad del fisgoneo de ver qué locuras decimos los ultras para luego intentar rebatirlas en vuestras conversaciones de terraza. Ahora ya sin mascarilla ni pasaporte COVID, porque los expertos que antes mencionaba han dicho que ya no hace falta. O quizás os reiréis de estos argumentos míos en vuestras reflexiones liberalotas o en vuestros mensajes en redes sociales, defensores del mundo chupiguay, globalizador, en el que de momento hemos tenido la suerte de sobrevivir. No voy a perder el tiempo en rebatir las ventajas que nos presentan los globalizadores de un mundo sin dinero, o mejor dicho, un mundo con dinero de plástico o dinero cibernético, por dos razones principales. La primera razón es que ya circulan por ahí demasiados artículos y reportajes de lo maravilloso que sería un mundo sin dinero en efectivo, como para que yo haceros perder el tiempo en tener que desmentir sus argumentos pueriles. Y la segunda, que a mí, y creo que a casi todos los que estáis aquí, no nos gusta nada el mundo con dinero en efectivo tal y como lo conocemos, así que es imposible defender aquello que se detesta. Pero una cosa es ser contrario al mundo actual y a sus maldades, y otra muy distinta el tolerar que nos impongan soluciones aún más perjudiciales que los males actuales. Y la eliminación del dinero en efectivo sería una de esas soluciones intolerables. Eso sí, uno no puede abandonar la tentación de desmentir esa máxima tan manida por el sistema de que eliminar el dinero en efectivo se hace para acabar con la delincuencia, para acabar con la corrupción, para acabar con la defraudación fiscal, etc. Y más sabiendo que quienes defienden desde las instituciones esta desaparición de billetes y monedas son los mayores delincuentes, los mayores corruptos y los mayores defraudadores que existen. Además, nos dan ese argumento infantil y falso como si el robo, el atraco y la estafa hubieran nacido con el dinero en efectivo y, por lo tanto, desaparecerían con él. Además, nos dan ese argumento infantil y falso como si no hubiera ya infinidad de tipos de delitos de robos y estafas relacionadas con pagos de tarjetas bancarias o similares, o de vaciado tecnológico de cuentas corrientes sin necesidad de robaros la cartera en el metro o de atracaros en una esquina. Además, nos dan ese argumento infantil y falso como si el robo cibernético no se hubiera convertido, para los chorizos, en un delito más fácil, más seguro y más cómodo de perpetrar que el robo tradicional. Y para la víctima se ha convertido en un delito más difícil de detectar, más difícil de subsanar y más difícil defenderse de él que el robo o la estafa de efectivo de toda la vida. Ahora te vacían la cuenta corriente por un virus que te han metido, por algo que has entrado, y te puedes enterar un día después, 2 días después, una semana después. Antes te daban 2 leches y te quitaban la cartera y ya te ibas a casa caliente. Sabías en ese momento que te habían robado, o incluso tú a lo mejor te podías defender ante el chorizo y el que se iba caliente a casa era el otro. Con esto, el chorizo desde su casa te puede vaciar la cuenta, pero nos quitan el dinero en efectivo pues para protegernos. Así que vayamos de una vez al lío y enumeremos y desarrollemos brevemente los principales objetivos de quienes pretenden acabar con el dinero en efectivo y que, como siempre ocurre, son jaleados y aplaudidos por la inmensa mayoría de los lobbies económicos, los lobbies políticos y los lobbies mediáticos. Voy a enumerar y desarrollar de manera muy resumida 4 de ellos, sin dejar de reconocer que puede haber muchos más y que existan derivadas de cada uno de ellos, pero no es cuestión de abusar ni del tiempo ni de vuestra paciencia. Primer objetivo. No hay que ser un lince para ver claramente cómo la eliminación del dinero en efectivo acarrearía la desaparición no solo de infinidad de puestos de trabajo, que también, sino de innumerables oficios y profesiones relacionados con el uso de billetes y monedas. Uso que se pretende erradicar, nos dicen, que para el ahorro de costes.
Entre estos puestos de trabajo y esas profesiones que desaparecerían, repito, no solo los puestos de trabajo, sino las profesiones en sí, de hecho, algunos ya están desapareciendo, están los relacionados desde la fabricación, distribución, almacenaje, custodia, etcétera, del dinero en efectivo, a los de todo el personal que trabaja de cajero, bien en entidades bancarias y financieras, ya no veréis muchos cajeros, en comercios, en establecimientos, en los comercios vais y os tenéis que pasar vosotros lo que habéis comprado por una maquinita, en organismos públicos con caja, que ya no hay que pagar con tarjeta en un lector de barras, o las empresas o los trabajos relacionados con el manejo de efectivo, que también estarán desapareciendo. Y os preguntaréis, ¿por qué quieren acabar con puestos de trabajo e incluso con profesiones enteras? Pues muy sencillo. Porque una de las siniestras características de este sistema, no solo para esto, todas estas reconversiones que ha hecho, es crear caos laboral, precariedad en el empleo, inseguridad en la vida de las personas, sobre todo de aquellas personas a las que les puede afectar esta maniobra sistémica de que se acabe su profesión. Personas que hasta ahora tenían un trabajo relativamente estable o una profesión bien aprendida y en la que cumplían su cometido con solvencia y cierta tranquilidad, un puesto de trabajo o una profesión ligada a su vida extralaboral o de ocio, a su lugar de residencia, a su estabilidad familiar, o una profesión que llevan desempeñando una temporada más o menos larga y que a partir de ese momento, como ya están estables, pues se plantean nuevas metas, merecidas mejoras y horizontes ilusionantes. Esas personas, si no le deben nada a nadie, quizás puedan verse respaldadas por su situación para ser críticos e incluso puedan plantearse enfrentar a este sistema si no les gusta, ya que tienen cierta seguridad en sí mismos y en su futuro y no dependen de que la noche a la mañana se les pueda venir abajo sus vidas más o menos organizadas. Pero la pérdida de puestos de trabajo y la desaparición de empleos y profesiones de toda la vida genera ese caos laboral, esa precariedad, esa inestabilidad social, familiar y moral, esa generación de problemas en zonas geográficas determinadas que en cierto modo dependen de esos puestos de trabajo y de ese tipo de profesiones. Y entonces esos damnificados que antes se sentían seguros y por tanto fuertes para ser rebeldes en otros temas que no sean los estrictamente laborales, con esa desaparición de sus profesiones tendrían que volver a entrar en lo que el sistema llama el mercado, como si los trabajadores fuéramos tornillos o tuercas, frutas o hortalizas. Y de repente deberían estar dispuestos, ¿qué remedio?, a coger lo primero que salga, sin que les sirva de mucho su anterior profesión o los años de antigüedad en una empresa dedicada a una labor que ya no existe. Y esas personas tendrán que volver o incorporarse al mercado, según les dices, sin nada que aportar, según los parámetros de ese mercado. Y deberán volver o se incorporarán al mercado para competir, además, muy importante, con personas poco o nada cualificadas, inmigrantes, venidas a su nación, en este caso España, desde todos los confines del mundo, porque este mismo sistema que les ha dejado a ellos sin trabajo, también promueve la inmigración, o la invasión, como preferáis, y el multiculturalismo. Y a esos inmigrantes les ha permitido entrar y quedarse en la nación de esos trabajadores nacionales que antes tenían un empleo y una profesión más o menos estable y ahora se han convertido en parados y sin experiencia. Y sabiendo que además esos inmigrantes han sido introducidos en el mercado precisamente para rebajar sustancialmente las condiciones laborales y sociales de los trabajadores nacionales, aparte de otros temas políticos o de soberanía, de seguridad y de identidad nacional relacionados con la inmigración que no vamos a desarrollar ahora. Vamos con el segundo objetivo. El eliminar el efectivo y su sustitución por el dinero de plástico, el pago por tarjeta. Este objetivo es el que a todos os suena más porque todo el mundo lo utiliza, ¿no? Siempre habla de él. El eliminar el efectivo y su sustitución por el dinero de plástico, decía, o el realizar operaciones por Internet supondría, ya lo está suponiendo, el tener un control absoluto de todo lo que hacemos. Si hasta ahora sacabais dinero, hasta hace unos años, ahora todavía se sigue haciendo, sacabais dinero del banco y hacíais los pagos con dinero en efectivo, o recibíais dinero en efectivo y pagabais en efectivo, manteníais cierta intimidad ante la intención del gran hermano de saber fácilmente lo que hacéis con vuestro dinero. Pero con la eliminación del efectivo se hace visible para quien puede revisar vuestras cuentas, que son muchos más de los que creéis, os lo dice alguien que ha estado 20 años trabajando en banca, os lo aseguro, todo, con la eliminación, todo
pueden saberlo sobre vuestros ingresos, sobre las cuantías de esos ingresos, sobre las fechas de los ingresos, en concepto de qué os lo han ingresado, la procedencia de esos ingresos y quiénes os lo han hecho. Y sobre todo, el ojo que todo lo ve también lo sabrá absolutamente todo acerca de vuestros gastos y con ellos vuestras aficiones, vuestras necesidades, vuestros gustos, lo sabrá todo sobre lo que compráis o consumís, cuándo lo hacéis, dónde lo hacéis, en qué cantidad lo hacéis, con qué frecuencia lo hacéis y con quién vais en cada momento. Esto puede decir, ¿cómo lo saben? Pues muy sencillo. Si esa persona, por ejemplo, suele pagar o comprar, esa otra persona que va contigo suele comprar o pagar el mismo día en el mismo establecimiento que tú, está claro que es que va contigo a esos lugares. O si intercambiáis un bizum tras unas cañas o tras hacer un regalo colectivo, sabrán con quién estabais en esa reunión y en qué habéis gastado vuestro dinero de manera colectiva. Y sabrán hasta cuánto aporta cada miembro de un grupo de amigos y hasta quiénes componen ese grupo. También sabrán cuándo tenéis más o menos pasta en vuestra cuenta corriente. Normalmente tenemos poca, pero algunas veces, porque has cobrado, por cualquier cosa que tienes un ingreso un poquito fuera de lo normal, pues esa información la van a utilizar, ya la están utilizando, para muchos fines. Por ejemplo, para que alguien del banco o de una entidad contacte con vosotros o os llegue publicidad para intentar convenceros de que invirtáis en cierto producto financiero que se ajusta a vuestros ahorros en ese momento, o para asesoraros que gastéis vuestro dinero en adquirir determinados productos de consumo frecuente o esporádico, o para que lo gastéis en el ocio, normalmente el tipo de ocio que ellos quieran que consumáis. Y también sabrán cuándo estáis a dos velas, que eso es lo más normal, para intentar, y entonces os van a intentar convencer de que no invirtáis, pero que es el momento de pedir un préstamo o de pedir un crédito, o para ofreceros el consumo de unos productos y ocio baratito, acordes a vuestra situación de ese mal momento que estáis atravesando, porque lo saben todo de vosotros. Tercer objetivo. El acabar con los billetes y monedas, poca gente lo reconoce, y es el más claro. El acabar con los billetes y monedas hará que definitivamente el dinero ya no salga del circuito bancario. Si en algún momento vuestra nómina, pensión, prestación o simplemente ese regalo o esa ayuda que alguien os da o ese dinerillo que alguien os presta lo percibís en billetes o en monedas o lo convertís en efectivo yendo al banco a sacar dinero por ventanilla, suponiendo que eso se puede hacer ya, o en un cajero automático para su uso cotidiano, ese dinero queda momentáneamente fuera del control del banco, fuera del circuito bancario, fuera de las cuentas bancarias que vosotros tenéis en los bancos, pero que en realidad, aunque aparentemente son cuentas a vuestro nombre, son cuentas de los bancos, porque vuestro dinero de esas cuentas está en el circuito bancario. No está en una cajita que el banco tiene apartado con vuestros nombres y no se puede tocar, no, está en el banco. Pues bien, si ese dinero no está en el circuito bancario, el banco, y todos sabemos quiénes son los verdaderos dueños de los bancos, no podría trabajar con él, es decir, no podría invertir con él, ni especular, ni entregar tarjetas black a sus directivos, ni dárselo a fondo perdido o a cambio de prebendas a partidos políticos, etcétera. Vamos, lo que hace la banca normalmente. Pero si el dinero con la desaparición del efectivo sale de la cuenta bancaria de alguien, vuestro pagador, el que os paga esa nómina, esa pensión, esa prestación o ese dinero que os regalan o os prestan, sale de la cuenta de esa persona, con la desaparición del efectivo ese dinero sale de la cuenta de ese alguien para ir directamente a otra cuenta bancaria, la vuestra, y a su vez los pagos de vuestros gastos, vuestros recibos, vuestras compras, etcétera, van directamente a otras cuentas bancarias. Es decir, el dinero estará siempre en la banca. Todo el dinero estará siempre en la banca. Quizás no en la misma entidad, me diréis, pero tranquilos, que también ya se están encargando con constantes fusiones y absorciones entre bancos de que cada vez haya menos entidades bancarias, aparte de que se han cargado las bancas que podíamos llamar públicas, cajas de ahorros y demás. Y además, en los consejos de administración de los bancos y entre sus principales accionistas siempre están también los mismos, aunque sean distintos bancos. Así que, aunque el dinero quizás no estaría en la misma entidad bancaria, siempre permanecería en el circuito bancario, siempre quedaría en manos de los de siempre y no en vuestros bolsillos, aunque sea vuestro. Cuarto objetivo. Si para finalizar vuestro dinero poco o mucho lo tenéis exclusivamente en el banco, que es lo que quieren que se haga, y el poco efectivo que podáis haber conservado
apenas lo podéis gastar, ya que cada vez habrá menos lugares donde lo admitan, un paréntesis. Además presionarán a los que aún lo admitan a que no lo hagan. Recordad que ya han empezado a hacerlo por ley con la famosa pandemia del coronavirus, y digo pandemia sin intentar abrir aquí un debate médico-científico, sino porque es más que evidente que o bien todo lo que ha ocurrido con el COVID-19 obedece a un plan preconcebido, o bien han ido aplicando fases de otros planes que tenían preconcebidos y que nos han calzado con la crisis del COVID-19 porque les ha venido a huevo el momento y las circunstancias. Decía que si vuestro dinero, poco o mucho, lo tenéis exclusivamente en el banco y el poco efectivo que podíais haber conservado apenas lo podéis gastar, ya que cada vez habrá menos lugares donde lo admitan, quedaréis a merced del sistema para que pueda hacer lo que quiera con vosotros en cualquier momento. ¿Cómo? Muy sencillo. De hecho, seguro que algunos lo habréis sufrido en vuestras carnes con toda seguridad. ¿Qué cómo? Pues bloqueando temporal o definitivamente vuestras cuentas con cualquier excusa o normativa interna. Ya lo hacen, por ejemplo, si la copia de vuestro DNI que figura en vuestro banco está sin renovar, como si no tuvieran ellos oportunidad de saber cuál es vuestro DNI. Si falta una firma analógica o digital en vuestro expediente, como si no hubiera otros sitios donde figuraran esas firmas. Pues pensar que si ahora ya se caen las web y las aplicaciones informáticas de los bancos y supone un fastidio o un problema agobiante, según el caso, o no se puede operar en los cajeros automáticos por averías o caídas de línea, o las tarjetas no funcionan temporalmente, imaginad las consecuencias si ya no existiera el dinero en efectivo de esas incidencias, que seguro que nos dirán que son causadas por fallos informáticos o por hackers de la guerra de Putin. Esas incidencias os dejarían, bueno, o el cambio climático también, esas incidencias os dejarían sin posibilidad de usar dinero, ya que solo existiría el dinero electrónico, y eso puede suponer que a partir de ese momento no funciona el dinero de plástico, el dinero cibernético, no tenéis dinero efectivo porque lo han retirado o porque en los sitios no los aceptan, pues a partir de ese momento no podéis pagar, no podéis comprar los productos básicos o de primera necesidad. Puede suponer que no podéis pagar vuestros recibos de luz, de gas, de telefonía, de internet, de agua, ya que todo esto se haría exclusivamente por medio de una cuenta bancaria o unas tarjetas asociadas que casualmente quedarán inoperativas por el tiempo que el sistema quiera que estén inoperativas aunque tengáis dinero en ellas, es decir, os habrán desconectado. Y ya no digamos si el sistema ha detectado que alguno de vosotros, aquí veo a varios, es un elemento peligroso o al menos molesto para él. Vamos, un disidente. Y lo puede detectar bien porque vosotros lo hagáis público o bien porque, como según hemos dicho en el objetivo segundo, el del control de vuestros gastos e ingresos, el sistema sabe o puede saber, gracias a ese control absoluto que tiene de vuestros gastos e ingresos y a lo que dedicáis en todo momento, aunque no lo hagáis público. Entonces, si el gran hermano conoce que pertenecéis a la disidencia, como tiene la posibilidad de apagaros tecnológicamente, queridos escuchantes, daos por jodidos. Porque casualmente vuestras tarjetas dejarán de funcionar, vuestra banca a distancia no estará operativa o vuestra corriente se bloqueará accidentalmente. Es muy posible que aparte de estos 4 objetivos que os he mencionado, haya más fines buscados por el sistema globalizador para eliminar el dinero en efectivo, y también es posible que vosotros mismos conozcáis alguno más, pero básicamente estos son los principales y más evidentes. También es posible que, dependiendo quién escuche o vea esta charla, tanto estas reflexiones como estas ideas, pese a su evidencia, sean consideradas como disparatadas o conspiranoicas. O, por el contrario, refuercen vuestros temores o vuestras inquietudes, os he acojonado un poco, e incluso pueden abrir los ojos y remover conciencias de lo que quieren hacer con nosotros aquellos que jamás se habían planteado estas estrategias globalizadoras. Pero de lo que no hay duda es que el sistema no da puntada sin hilo, que aprovecharán cualquier excusa, crisis o circunstancia política, social o sanitaria para seguir cumpliendo sus siniestros objetivos y que siempre nos lo presentarán como que lo hacen por nuestro bien y por nuestra comodidad, que lo hacen para que seamos más libres y más felices. ¿No suena aquello de no tendrás nada y serás feliz? Y lo dicen, esto lo dicen justo, lo de no tendrás nada y serás feliz, los que lo tienen todo y su felicidad consiste en querernos esclavos.
Y seguro que muchos de sus víctimas lo aplaudirán como locos. No sé si esta vez aplaudirán otra vez a las 8 de la tarde desde sus balcones, en su arresto domiciliario propiciado por su creciente síndrome de Estocolmo, o se aplaudirán mientras saborean un suculento plato de gusanos y cucarachas, o mientras se tragan el telediario manipulador y generador de terror de turno, o mientras dan cabezadas frente al televisor, viendo esa serie de moda en la que los buenos, qué casualidad, son siempre los que pertenecen a esos pobres colectivos maltratados y oprimidos, explotados y sometidos, bajo el yugo de la tiranía heteropatriarcal, católica, racista, homófoba, xenófoba y, por supuesto, fascista. Y darán cabezadas frente al televisor porque quizás estarán muy cansados tras haber ido en coche al gimnasio para allí montarse en una bicicleta estática o en una cinta de correr y luego volver a casa en coche. No sé y cómo aplaudirán esas víctimas voluntarias del sistema, pero que aplaudirán como focas, estoy seguro. Pero también es seguro que algunos, vamos a poner la parte positiva, la parte optimista, también es seguro que algunos nos tendrán siempre enfrente. Yo abogo desde aquí, bien en la militancia activa o bien en nuestro día a día, en la lucha para intentar derribar este sistema injusto y esclavista en todas las batallas que se nos brindan. Eso en el ámbito general. Y en particular, en lo concerniente al tema que nos ocupa, hace mucho tiempo que decidí intentar seguir utilizando el dinero en efectivo siempre que me sea posible y huir de los métodos de pago electrónicos. Y lo hago, por un lado, para evitar ese control absoluto y la consiguiente asfixia que el sistema puede llevar a cabo contra mí, y por otro lado, para no contribuir a que se cumplan los objetivos siniestros de los que he hablado y que van claramente encaminados a que los precursores e instigadores de la Agenda 2030 y otros elementos de control que buscan la sumisión de todos los que no pertenecemos a esas élites que intentan esclavizarnos mientras aparentan que nos hacen libres, se salgan con la suya. Así que, si no lo habéis hecho ya, solo os falta elegir bando. O bien el bando de la inhumana y devastadora globalización, su Agenda 2030 y su nuevo orden mundial que os roba la libertad mientras os vende que sois más libres, o el bando de los hombres y las mujeres portadores de valores eternos. Yo sé en qué bando estoy y espero con fe, con ilusión y con esperanza compartir con vosotros esta trinchera tan humilde como inasequible al desaliento. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Y ahora, si sois breves, como mucho, 2 preguntas. Pero muy breves, ¿eh? Porque nos tenemos que ir a hacer nuestras faenas con las vacas, las gallinas y todo eso. Que no nos dejan hablar bien del régimen anterior, pero nos podemos ventilar a todos los animales que queramos. Lo siento, a las vacas no, ¿eh? O sea, que con el entusiasmo de la faena se tiren un pedo que otro climático y las jodamos, ¿eh? O sea, eso no. Venga, rápidos. Por ahí al fondo. Dime. ¿Sí? Ninguna, al revés. Bueno, yo Suecia personalmente no lo conozco por lo que he leído, conozco Finlandia. En Finlandia, la inmensa mayoría de la gente lo paga todo con tarjeta. Va a ser un paquete de chicles, como la vida es cara, pues hay pocas cosas que valgan menos de €1, ¿no? Pero 1,20, tarjeta, todo tarjeta. Es más, yo como voy allí, cuando pago en efectivo, aparte de que me miran raro, si una cosa, haces una compra, ¿vale? 16,23 y te dan, y te quieres dar los 16,23, te dicen no, que le tienes que dar los 16,25, porque como ya no tienen ni monedas ni un céntimo ni de 2, no tienen para darte cambio. Digo, no, si yo te lo estoy dando exacto, ya, pero como yo no quiero que me des esas monedas, me tienes que mover. O sea, ya está, te obligan el tipo de moneda, de los pocos pagos con efectivo que admiten, te dicen cómo tienen que hacer. En Suecia, lo he puesto como ejemplo, que podríamos estar hablando, es que en esta semana, por ejemplo, por el tema de lo de la ley trans y tal, se ha dado a conocer la noticia de que por fin Suecia se ha dado cuenta que fue el país pionero en esto de bendecir a los trans y de dotarle de todo tipo de, no de derechos, que derechos los tienen que tener, sino de derechos añadidos a los que tienen como persona. Han tenido que rectificar oficialmente por 2 motivos principales, porque los niños
los menores de edad estaban teniendo efectos secundarios, efectos adversos, ¿no? De estos que existen, aunque nos digan que no existen en otras cosas también. No digo de qué, para que no nos cierren el canal de YouTube, pero se ha visto de lo que estoy hablando. Los niños estaban empezando a tener efectos adversos los que habían pedido cambiar de sexo. Y porque había un número enorme de personas que habían cambiado de sexo y querían echar para atrás, y no pueden. Y entonces han dicho que la solución lógica es que no se cambie de sexo tanta gente. Coño, lo podían haber pensado antes, ¿no? Y esto, la otra cosa que ha hecho Suecia ahora de controlar fronteras, que lo he mencionado, también lo han hecho, pero lo han hecho cuando ya Suecia está absolutamente perdida. Entonces, desgraciadamente, escogen unos países de conejillos de indias, países ricos, porque Suecia es un país rico, en el cual la gente pues, no se suele preocupar de lo que le pasa al vecino de al lado, y solamente se preocupa pues, cuando ya tiene o el cuchillo en el este o los problemas la agobian. Y como encima aquí copiamos lo malo de cada país, pues claro, si eso no viene de Suecia, si en Suecia han quitado el dinero efectivo, ¿cómo no lo van a quitar aquí, ¿no? Desgraciadamente lo están haciendo. Yo hoy he estado leyendo un informe sobre, lo habéis oído hablar estos días del euro digital, ¿no? Se está hablando mucho del euro digital. Estamos en la primera fase. La primera fase comenzó en julio del 2021 y termina en octubre de 2023. Eso no quiere decir que a partir del 2023 ya empieza a funcionar, pero que ya están tramando lo que nos van a hacer. Y entonces nos lo van a pintar como algo maravilloso. Dicen, tranquilo, que no va a desaparecer el dinero efectivo de momento. Hay dos modelos. Uno dicen, va a ser una especie como de monedero. Yo he leído dos cosas. Una es una especie como de monedero. Es decir, tú tienes tus billetes, vas a unos dispositivos y como no quieres ir con el dinero encima, tú metes todos los billetes, monedas que tengas, no en tu banco, en ese dispositivo, que eso está relacionado directamente con el Banco Central Europeo. Es decir, si nuestros bancos son malos, ya ni siquiera vamos a depender de nuestros bancos. Y entonces tú tienes una especie de cuenta en el Banco Central Europeo con ese dinero y cuando tienes que pagar, bien por una tarjeta, sobre todo va a ser por medio de móviles, pagas con ese dinero monedero que tienes ahí. Con lo cual ya han quitado el dinero en efectivo y además ya ni siquiera tienes el dinero en tu cuenta. Con lo cual, si luego necesitas ese dinero para hacer un pago en tu cuenta, ya tendrás que encargarte tú de hacer una transferencia y demás. Y el otro modelo que decían era que va a ser una especie como de tarjetas directamente, en la cual haces pagos igual que con tu banco y además van a estar íntimamente, o sea, van a estar tecnológicamente relacionadas con tu cuenta bancaria para que puedas estar haciendo, como son mucho las tarjetas prepago y tal. Pero eso lo están preparando para que ya, a partir de octubre de 2023, nos dirán qué modelo eligen. Nos lo van a meter doblada. Y como nos lo van a pintar, que es todo súper cómodo, porque, hombre, cómodo es. O sea, no tienes que ir con el dinero encima y tal. Cómodo es, hasta que, coño, que me han cortado el teléfono porque tal, y quieres pagar, no puedes pagar en efectivo, tiene que ser con tarjeta. No, es que como la tarjeta me la han cortado, entonces no tengo internet, no puedo pagarlo. Lo siento, ¿no? O sea, va a ser una cosa, una cadena que algunos nos vamos a reír mucho. Nos vamos a reír mucho, no porque la situación sea para reírse, sino porque cuando nos llamaban conspiranoicos por estas cosas, pues íbamos a tener razón. A ver, la última, muy rápida, brevedad y brevedad la respuesta también, Jesús. Vale. ¿Qué prisa tienes? Hombre, claro que me está esperando la gallina. Que me está esperando una gallina, que está muy buena, joder. Pero no para comérmela, sino para... No me la quitan, ¿no? Luis, por ahí atrás. Al fondo. La posibilidad para ti, plausible o no, de dispositivos subcutáneos que permitan hacer pagos nanotecnológicos, pagos, todo el historial médico, laboral, o sea, que quede registrado en nuestra vida. No. También en los países nórdicos ha salido, aparte de que lo diga Antena 3 y te lo ponen como la noticia del día buena y positiva, en países nórdicos están haciendo lo que llaman ellos una experiencia piloto y como hay gente para todo, pues hay gente que se está ofreciendo voluntariamente, no solo para eso que tienes, sino pues para que no tengas que ir con el DNI, no tengas que tener la inmensa mayoría de tus datos fiscales. Pues fíjate qué cómodo, yo lo tengo aquí, qué cómodo dicen, y lo hacen. O sea, efectivamente... hay gente que lo hace, también es cierto que dirán, bueno, si tú no lo quieres hacer es porque a lo mejor tienes algo que ocultar. Hombre, de momento tengo que ocultar lo que me dé la gana. O sea, y luego, aparte, ¿a quién se lo quiero ocultar? Que a lo mejor si es más chorizo que yo, todavía mucho más, ¿no? Y una cosita os voy a decir relacionada, porque esto en el tiempo de la pandemia me comentaba mucha gente que, ahora que has dicho de los pagos subcutáneos, pues la gente está un poquito acojonada porque decía, como muchas oficinas bancarias cerraron, pues claro, tú ibas a un cajero y no había dinero. Se creían que ya se estaba acabando el dinero. No, eso os lo digo como empleado de banca. En ese momento yo estaba cargando los cajeros. Como estaban las oficinas cerradas, pues no te daba tiempo a ir cargando todo. Y como estaban las oficinas cerradas, la gente tiraba mucho del cajero. Entonces eso se crea ese efecto de
desabastecimiento. Entonces, claro, con la gente, oye, que no hay dinero en los cajeros, entonces iba todo el mundo como loco a los cajeros, y entonces la verdad es que se acababa el dinero de los cajeros, porque iba todo el mundo a sacar, ¿no? Entonces me decían, ¿es recomendable tener el dinero en efectivo en casa? Hombre, como se está viendo mucha gente, no voy a decir que yo tengo dinero en casa, porque entonces lo mismo vienen los choris a mi casa a ver dónde lo tengo, ¿no? Pero sí que es cierto que es conveniente tenerlo, primero por lo que te pueda surgir en un momento, segundo porque cada vez estamos más dependiendo de todas estas cosas, y estas cosas o bien fallan sin querer o bien fallan queriendo. Y tercero, porque la mayoría de las cosas que todavía se pueden seguir pagando en efectivo, aunque nos digan que no, y además si no te la quieren coger, tú puedes denunciar a ese sitio y decir que tú estás intentando pagar con moneda de curso legal y esa persona tiene obligación de cogértelo, y si no, que vas a llamar a la policía. Y cualquier norma que te pongan en ese bar o en esa tienda, no, yo tengo aquí, muy bien, vamos a llamar a la policía, o vamos de usted y yo directamente al juzgado y me lo dice. Y rápidamente dirán, te cojo el dinero, porque tienen la obligación de cogerlo. Hasta que por ley, a lo mejor cuando implanten el euro digital, ya no tengan esa obligación. Entonces, una manera de combatir todo esto es seguir utilizándolo. Sé que es más cómodo hacerlo todo con tarjeta, yo también pago cosas con tarjeta, seguir utilizándolo para que no nos puedan poner como ejemplo, igual que, como decía, en Suecia, el 7% solo, que nos digan, y los siguientes son España con un 8%, no, aquí habrá que seguir haciendo que el 50% por lo menos de los pagos sean, y las personas mayores que no tienen acceso a todas estas cosas, ¿qué pasa? Se mueren de hambre, que es una de las cosas que quieren, y si no, pues ya les aplicarán la eutanasia. Venga, otra pregunta, que veo a esta Víctor con ganas. Muy rápido. No se puede. Sí, sí. Y segundo punto, los bancos, los bancos privados como los entendemos hoy en día, en 20, 25 años desaparecen también. Sí. Quedarán un único banco a nivel nacional enganchado a la banca, a un banco europeo, un banco mundial. O sea, la banca como la entendemos hoy en día desaparece más. Hay estudios, ya están haciendo estudios para que llegar dentro de 20, 25 años o antes que desaparezca la banca. Y tercero, yo participé en la entidad bancaria que trabajaba hace 30 años en un proyecto para en los cajeros no tener ni que tener la clave secreta, ni meter la tarjeta ni nada, sino con el iris de los. Nos hicieron a una serie de gente del banco una fotografía del ojo, y había un cajero que escaneaba el ojo y lo asociaba a tu cuenta. Entonces era ir al cajero, había un ojo electrónico, tú ponías tu ojo ahí, te pedía el ojo y decía por el tal, y entonces te daba el dinero. Pero eso se desechó porque con el iris del ojo te puedes sacar muchas enfermedades, y a la hora de darte un préstamo, no, coño, no es un préstamo. Sí, por por la protección de datos, o sea, por la ley de protección de datos. Hace ya más de 30 años que querían poner con el iris rojo, sacar dinero. Pero no hacía falta ni móvil, si hay poca el móvil, olvídate, ni la tarjeta ni la huella digital, que también. Sí, pero como luego habrá gente que se ofrecerá voluntario para ese tipo de cosas, pues te harán firmar un tipo de protocolo y te dirán, ¿usted está siendo consciente de que esto pues tal? Sí, porque yo, hombre, lo cómodo que es ir con el ojo así por todos lados, y entonces lo harán. Se desechó por temas de privacidad, de decir, coño, yo no tiene un cáncer o una enfermedad tal, a no le interesa, o sea, que hace 30 años, o sea, que Sí. no hablo de hace 15 o 20 días. Si alguien quiere un libro. Sí. Bueno. Efectivamente, si alguien quiere un libro a 20 euros, ahora os pasáis por aquí, os lo firma Jesús. Y ya que ha citado la eutanasia, no sé si sabéis que en Canadá una atleta paraolímpica ha solicitado una silla de ruedas para poder subir las escaleras. Y le han ofrecido una instancia de solicitud de la eutanasia. Esas son las democracias. Las democracias, humanismo. Y hay un técnico en sociales o algo en una universidad gringa, japonés, que ha solicitado que voluntariamente pidan un suicidio masivo los ancianos de Japón. Ser demócratas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay. Bueno, el lunes que viene a las 8 de la tarde en la iglesia de Santiago se oficiará una misa por el eterno descanso de nuestro camarada Faustino. El que quiera ir, estupendo, y el que no, pues que vaya, también, a la fuerza.
Os recuerdo el viernes día 24 de febrero, conferencia titulada Desde Jaizkibel a Izaña pasando por Alpicat. 66 aniversario de Televisión Española, 86 aniversario de Radio Nacional de España. La dará nuestro camarada Luis García Chillón. Dicho lo de los libros, feliz fin de semana en el zoo o en la granja y os esperamos y muchas gracias.